El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Mirando específicamente que Dios en su bondad y misericordia pues nos ha dejado saber las cosas que Él quiere que hagamos. Mirando específicamente porque Dios en su bondad y misericordia. Si te fijas, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vámonos por versículos para entender bien lo que estamos hablando, para que de esta manera no haya excusa en la forma de vida que se está llevando, porque normalmente, pues, siempre, como por ejemplo versículos de estos son a veces mal interpretados en la forma de conducta y de lo que Dios está buscando que el hombre entienda o lo que Dios quiere que el hombre haga. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de predestinación, a todos ustedes o tú que has escuchado el Evangelio, que has sentido el llamado de vivir, porque recuerda lo que hemos estado hablando. Si el padre no le da la oportunidad, o si el padre no trae nadie a su hijo, nadie puede venir al hijo si el padre no le da que venga al hijo. Entonces es importante este tipo de cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ahora, ¿qué sucede en estos días? Cuando una persona hoy en día se siente llamada por Dios, se da por hecha. Tropiezo más importante, se da por hecha. ¿Por qué? Porque simplemente se siente llamada por Dios. Y al sentirse llamada por el Señor, pues de ahí es donde prácticamente ya no tiene que vivir en justicia porque Dios la llamó. O porque fue en este caso predestinada. ¿Fuiste predestinado para qué? ¿Para salvación? Y para dar justicia. Entonces, si tú fuiste llamado para hacer la voluntad de Dios, predestinado para hacer la voluntad de Dios, y no estás haciendo la voluntad de Dios, ¿crees que por el hecho de haber sido llamado o predestinado vas a ser salvo? Ahí es donde entra la obediencia y la guianza del Espíritu que hemos estado hablando. El ser guiados por el Espíritu significa obedecer al Espíritu Santo. ¿Sí? La obediencia, en cuanto a los ídolos que hemos estado buscando tumbar dentro de la incredulidad y la desobediencia, estamos hablando también entonces que se tiene que vivir conforme a la voluntad del Señor. Fíjate otra vez. A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Entiendes la predestinación? Cuando hoy en día se habla de la predestinación, hazte cuenta como que nada más se encargan, bueno, pues tú ya fuiste salvo, ya Dios te predestinó para ser salvo y tú vas a ser salvo. No. Fuimos predestinados para un hecho específico, versículo 29 de Romanos 8, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, formados. Conformes a, es como, no es así como, sino como, ¿cómo te lo explico? No es nada más que como Dios lo hizo, así, pum, ya está, sino que cada uno se conforma a la voluntad de Dios. O sea, por hecho, tú fuiste llamado, predestinado, entonces Dios te enseña
y tu trabajo es conformarte a la voluntad de Dios, hacerte como Jesús, porque hemos mirado diferentes mandamientos en donde incluso habla que nosotros somos llamados a ser igual a Él, a andar como Él aquí en la tierra, que así como Él es, así nosotros somos aquí en la tierra. Entonces es importante que entiendas esto, pueblo, porque para que tú veas que el ser desobediente o el caminar en rebeldía enfrente de Dios no te está llevando a ningún lado. Tú puedes pensar que sí. Tú puedes pensar que estás siguiendo y haciendo la voluntad del Señor y pecando y todo eso. No, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Sí, quiero que veas esto. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él decidió vivir en obediencia en frente del Padre. Él no hacía lo bueno simplemente porque había nacido de arriba. El hacer o el decidir hacer justicia era parte de su voluntad. Él decidía hacer justicia de corazón porque de corazón quería agradar a su Padre. Entonces es importante que tú entiendas esa forma, porque Dios dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, bueno, más bien Pablo, pero Jesús también dijo esto: sed imitadores de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Jesús, habiendo nacido del cielo, de arriba, vino a la tierra. Por ejemplo, cuando el malo le dijo que si tenía hambre, que convirtiera esas piedras en pan, que si era el Hijo de Dios, órale. Entonces, ¿qué hizo Él? Eligió obedecer a Dios. Y fue tentado en diferentes maneras, pero Él no cayó en las tentaciones del diablo. ¿Nos entendemos? Son cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que hoy en día, un tropiezo bien grande, es que los hombres entienden y creen y piensan que simplemente como que tienen que orar para que dejen de pecar, o que al nacer de arriba, de eso ya no, como te lo digo, hazte cuenta que pues ya no van a tener problemas, ya no tienen que hacer lo bueno. No, el Maestro Jesús aprendió obediencia por el sufrimiento. Entonces, la obediencia que Él practicó en la tierra no era una obediencia por el hecho de que nada más había nacido del Padre. La obediencia que Él practicó era elección. Él pudo haberse descarriado si así hubiese sido su deseo, pero no lo hizo. Él había sido elegido para un propósito y Él cumplió ese propósito para el cual había sido elegido. Entonces, una cosa importante que entiendas, pueblo, es que si Dios a ti te llamó, y esto es para los que escuchan el Evangelio de Dios, porque hay muchos dentro del pueblo que no creen que hayan sido llamados. Si tú ya de una u otra manera miraste a la cruz, miraste a Jesús crucificado y recibiste su sacrificio para perdón de tus pecados, es porque fuiste llamado. El propósito tuyo de llamado es para que te conformes a la imagen de su Hijo, para que Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Cómo primogénito? Pues Él fue el primero que se santificó. Él fue el primero que renunció a la inmundicia por amor al Padre, que rechazó el pecado, que no se contaminó por amor de vosotros y por amor al Padre. Porque Él amaba al Padre, por eso hacía la voluntad del Padre. El amor al Padre era la motivación personal de Él, lo que lo llevaba a obedecer. Él vino en carne como tu carne y como la mía. Y en esa carne, Él decidió obedecer para darnos ejemplo a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que a mí mucho me preguntan por causa de las prédicas, no tanto me preguntan en forma de querer saber, sino en forma de contienda, es esto: ¿eres tú santo? ¿Ya no pecas nada? ¿Eres perfecto? O sea, no como para dar testimonio, sino para contender, para acusarme, ¿ves? Tampoco tú eres, entonces ya no nadie tiene que serlo. En los días antiguos, el Padre habló por medio de los profetas, muchos de ellos en diferentes debilidades, algunos de ellos en pecados. Sí, pero Dios habló por medio de ellos, en diferentes maneras. Habló incluso hasta de Caifás, por medio de Caifás, que estaba buscando matar al Maestro. Sí, profetizó por medio de gente limpia y por medio de gente no tan limpia. Después vino el Señor Jesús.
De él nadie puede decir que él haya tenido pecado en realidad, porque la Escritura misma da testimonio que él es sin pecado. Y cuando estuvo en la tierra caminó sin pecado. Te voy a decir esto, como está escrito. Os tocamos música y no bailaron, os endechamos y no lloraron. Mira, para todos los que se preguntan y dicen, pues se cree un santo y todo eso, el Evangelio no está recargado en mí. El Evangelio está recargado en Jesús. Primero habló por los profetas antes de Jesús y no les creyeron. Después habló por Jesús, que Él es santo, y tampoco le creyeron. Lo que quiero que entiendas es que si tú quieres un ejemplo de perfecta santidad, tienes al Maestro. ¿Sí? Eso no da derecho a ningún hombre a pecar, ni a mí ni a ninguno. Pero los hombres no podemos gloriarnos, porque la gloria es del Padre. Lo que quiero que entiendas es que sí, el que te dio los mandamientos, el que te llamó, Él sí es santo 3 veces. Te digo esto para que no quieran agarrar excusándose en frente de los hombres. ¿Sí? Aunque no haya ningún santo en la tierra, el mandamiento es el mandamiento. Y a todos, a cada uno, le va a aplicar. Quiero que entiendas bien esto, porque en la desobediencia que en estos días se está viviendo, piensan que no van a ser nadie enjuiciados al respecto. Sí, porque tienes mucha palabra en tu contra. A todos los que desobedecen tienen demasiada palabra en su contra, y como hemos estudiado antes, la palabra os va a juzgar. Por ejemplo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien, como en la costumbre hoy en día. Estos versículos son muy famosos porque dicen todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si estamos hablando conformes, está hablando que a alguien le toca. Y vamos a ver a quién le toca ese asunto de conformes, para que tú mires específicamente lo que estamos hablando. Porque el asunto de conformar es darle forma. O sea, es trabajo, pueblo, nuestro. Pero porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos, formados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Y a quién le toca eso? Es trabajo del Espíritu Santo instruirnos a nosotros, guiarnos a toda la verdad, pero es trabajo nuestro, individual de cada uno. ¿Sí? Poner atención a la voz del Espíritu y obedecer su voz. Porque si tú no obedeces a la voz del Espíritu, tú no estás siendo conformado a la imagen del Hijo. Tú estás siendo conformado a la imagen del mentiroso, a la imagen del padre de mentira, al que hace maldad. Y esto es por medio de tus acciones. Tú pudiste haber sido predestinado y ser llamado, porque me imagino que ya has leído en la Escritura que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos han sido llamados, pero estos llamados hoy en día, especialmente el Evangelio de ahorita, no están siendo conformados a la imagen de Cristo, porque no se dejan conformar, porque son un pueblo rebelde que le gusta hacer su voluntad en lugar de escuchar la voz del Espíritu y hacer la voluntad del Espíritu Santo, para de esa manera sean conformados. Si cada vez que el Espíritu Santo te manda algo que hagas en forma de conducta y tú no la haces, tú no te estás conformando conforme a Cristo, te estás conformando conforme al malo por medio de tus acciones. Y ahí es donde viene la desobediencia al Espíritu Santo. Ahí es donde Dios dijo, y no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Porque si tú lo contristas, ¿cómo se contrista? El Espíritu Santo se contrista con la desobediencia. Normalmente le echan la culpa que si se contrista en diferentes maneras. No, el Espíritu Santo se contrista con la desobediencia. Es contristado con la obediencia porque en su mundo, en el mundo de Él, cuando tú recibiste al Señor Jesús y te entregaste a Él y recibiste el llamado de perdón que te dio, es para que vivas en santidad, porque Él conoce la pureza, la verdad. Entonces es sorprendente cómo los hombres, aún después de conocer la verdad, se desvían tras una mentira. Porque el conformarse es cierto, el Espíritu nos guía a toda la verdad. Pero una cosa es que el Espíritu te guía a toda la verdad y otra cosa es que tú camines conforme a toda la verdad. Porque las instrucciones están llegando.
El Espíritu de Dios o Dios mismo ha sido fiel dándote las instrucciones, guiándote a toda la verdad, pero tú no estás caminando conforme a la verdad, no estás obedeciendo. ¿Por qué? Porque te concentras en querer dejar de pecar en tu propia fuerza y luego no logras dejar de pecar en tu propia fuerza y luego te haces incrédulo. Tú no dejas de pecar porque tú tienes el poder en tus manos físicas para dejar de hacerlo. Tú dejas de pecar porque recibes el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual destruyó tu carne, tu viejo hombre en la cruz para que tú no sirvas más al pecado. Es por fe, pueblo, pero se corrobora con las acciones. La fe se manifiesta por medio de las acciones, porque está bien escrito para que seas conformes a la imagen. Y conforme significa eso, formado, similar, semejante. Más que nada, conformes es conformado, hecho a la imagen de Cristo. Ahora, una de las cosas que muchos se confunde también es, sí, Dios nos hizo imagen y semejanza, pero nada más se concentran en la hechura como en la primera creación. No, pueblo, porque cuando primero un hombre nace del Espíritu, allí fue hecho la imagen y semejanza, pero aún no está a la verdadera imagen y semejanza del Padre porque aún es niño, es recién nacido. Está hecho en santidad, en pureza y ese tipo de cosas, pero todavía le falta practicar y vivir conforme todo lo que el Señor es. Le falta desarrollar la obediencia por medio del sufrimiento. Le faltan muchas cosas, entonces estas cosas son los pasos que tienes que seguir hacia adelante, pueblo. No simplemente darte por hecho de que ya Dios me llamó. Dios me llamó y ya soy salvo. No, muchos son llamados, pocos los escogidos. O tú tienes que buscar ser escogido, pueblo. Porque en estos tiempos se da como que Dios anda mendigando a los hombres que se conviertan. Y en su amor por medio de las predicaciones es como si lo hiciera. Pero eso no significa que va a recibir a todos los que vengan a Él. ¿Recuerdas aquel hombre que entró con los trapos inmundos a la fiesta de bodas? Lo sacaron. ¿Por qué? Porque no llevaba vestimentas de gala. Entonces es importante que cada uno entienda que la predestinación fueron predestinados para un propósito, no predestinados para salvación, sino predestinados para un solo propósito. Lógico que la salvación va incluida si es que se conforman a la imagen del Hijo. Una vez un hombre me decía que el Señor le había dicho que ya no lo iba a mandar al infierno por las cosas que le había enseñado. Pero si un hombre se aparta de la verdad, no importa cuántas cosas le hayan enseñado, va a terminar en el infierno. Porque es importante que cada uno entienda que los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. Y si tú no te has conformado a la imagen de su Hijo, estás rechazando el llamado, la predestinación para ser igual a Él. Por ejemplo, hoy en día, por causa de la falsa humildad, prácticamente es pecado creer que eres igual a Jesús o buscar ser igual a Jesús. Es como pecado, la falsa humildad que en estos días hay, que los hombres andan constantemente diciendo no, que los que se creen igual a Dios, que por eso son soberbios, que porque el diablo se creyó igual a Dios y lo lanzaron hasta el abismo. Te voy a decir una cosa, pueblo. El diablo, sí, de hecho hizo eso y está escrito. Quiso poner su trono sobre las estrellas de Dios. ¿Y qué le causó? Ser lanzado. Entiendo perfectamente. Pero a nosotros se nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Él. A Él no se le había dado el hecho de ser igual a Dios. Él ya era, pero quiso ser por encima de Dios sin que se le haya otorgado. O sea, si el Padre me da el privilegio de ser hecho igual al Hijo, si el Padre me da el privilegio de caminar y de ser como el Padre, ¿eso no es pecado? Él me lo dio. Por favor, no mezclen las cosas una con la otra por causa de la falta de revelación y por causa de andar viviendo conforme a la carne. El malo buscó esas cosas, a él no se le habían dado. A nosotros se nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Se nos dio el privilegio de ser iguales a Dios. Se nos dio mandamiento de ser perfectos como Dios, de ser santos como Dios. Mira la diferencia, a él no se lo dieron, a nosotros sí.
No hay pecado en que busques tú ser igual a Dios. Eso es específicamente el propósito, porque por causa de palabras así que luego andan diciendo los predicadores desafortunadamente y dicen equivocadamente que el diablo se exaltó y quería ser como Dios, y todos los que se exaltan a querer ser como Dios pues están en rebeldía en contra de Dios. No. Lee bien las Escrituras y fíjate que Dios nos dio el privilegio de ser iguales a Él. Por ejemplo, aquí, lo que te estoy leyendo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es conforme? Es igual que su Hijo. Y no en apariencia exterior, sino en la perfección, en la santidad, en la pureza, en la verdad, en la integridad. O sea, de esa manera, pueblo. Es para que tú mires y entiendas específicamente que tú sí puedes y deberías de creer. No te dejes llevar por la falsa humildad que tus predicadores te han predicado a través de los años, haciéndote creer que tú no puedes ser igual a Dios cuando Dios te dio ese mandamiento. Ellos piensan que no. Yo entiendo que el diablo se rebeló, pero a él no se lo dieron. A nosotros nos lo dieron. Esa es la grande diferencia. Así que no usen más la falsa humildad para decir, no, yo no puedo ser igual a Dios. Dios es santo, yo soy un pecador. Dios es perfecto, yo soy imperfecto. Eso tú das testimonio con tus propios labios. Eso me recuerda a aquel hombre que le dieron un talento y luego dijo, Señor, yo sé que tú eres un hombre severo, que recoges donde no esparciste y que cosechas donde no sembraste. Entonces de esta manera le dice, no, pues es que yo sé, Señor, que tú eres perfecto y yo soy imperfecto. O sea, sabiendo que Dios es perfecto, teniendo mandamiento de ser perfecto, y todavía tú dices, soy imperfecto. Ese es un siervo malo y negligente que con esa condición yo te aseguro que vas a ser lanzado al lago de fuego y azufre si no te arrepientes, de la misma manera que aquel siervo que le dieron un talento fue lanzado. O sea, no pienses que tú vas a hacer acepción. Si tú estás mirando cómo fue Dios con aquellos que no fueron siervos diligentes, Dios no va a ser diferente contigo. Dios no cambia. El juicio, la forma de justicia, la forma en la que enjuició Dios a los pasados, a los antiguos, es la misma forma que va a enjuiciar a los presentes y a los que vayan a venir en un futuro hasta que todo esto se acabe. Ya tenemos testimonio de cómo lo hizo. Si Dios no perdonó ni siquiera a Moisés el pecado que cometió de pecarle la piedra y no le permitió entrar a la tierra prometida, sino que se lo llevó antes de entrar, nada más la miró de lejos. O sea, estamos hablando de Moisés. Cuanto más nosotros acá en esta tierra. Por eso somos llamados en realidad a vivir en total obediencia y remover toda rebeldía del corazón. Ya te aconsejo, pueblo, arrepentirte de corazón, nacer del Espíritu Santo, clamar a Dios, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Clama a Dios que te conceda el vivir, el nacer del Espíritu y luego bautízate en el nombre del Señor Jesús para que recibas el Espíritu Santo de la promesa, y para que de esa manera seas revestido de Cristo y para que tú puedas entender las Escrituras, y luego ponte a leer las Escrituras para que tus ojos espirituales sean abiertos, para que tus oídos espirituales sean abiertos y para que tu fe crezca. Porque hay muchas cosas que han sido enseñados erróneamente, como este asunto. Hoy en día nadie quiere ser como Dios porque desafortunadamente, por causa de las mentiras de los predicadores, el ser como Dios es pecado, es una blasfemia. Ellos lo enseñaron mal. Eso no significa que en realidad sea mal a los ojos de Dios. Y tú puedes buscar. Jesús mismo oró al Padre para que Él, y así como Él y el Padre son uno, así nosotros seamos uno con ellos. O sea, pueblo, no es pecado ser como Dios. Es mandamiento. Así que destruye la falsa humildad y deja de estar dando testimonio con tus propios labios que tú llevas un camino pecador, porque cuando dices que Dios es perfecto, cada vez que tú das testimonio de que Dios es perfecto y tú dices que tú eres imperfecto o un pecador, tú estás dando testimonio que tu forma de vida es mala. Estás dando testimonio y ya ni viendo tu propio testimonio, tú piensas que estás haciendo una oración humilde y que estás reconociendo que eres un pecador. Si reconoces que eres pecador, pero no te arrepientes. Si reconoces que pecas enfrente de Dios, si reconoces que eres un pecador, pero no cambias tus caminos, eso da testimonio que eres un siervo malo y negligente. Que aún reconociendo, que aún viendo que pecas, nada más no dejas de pecar. Eso es para puro testimonio en contra de ti, salido de tus propios labios.
¿Qué piensas? ¿Que Dios no escucha eso? Pero tú lo tomas como una oración muy humilde, que reconociendo tus pecados, que porque aquel hombre allá atrás en el templo se arrodilló y se acostó pecho a tierra y que perdóname, Señor, sé propicio a mi pecador. Yo entiendo, si eres pecador arrepiéntete, pero levántate de ahí y no peques más. Porque eso se ha convertido como una costumbre de que tienes que venir todos los días. Soy un pecador, Señor, soy un pecador. Y en realidad nunca paras de pecar. Yo entiendo que tú pidas perdón una vez por tus pecados, pero que después de ahí vayas y sigas pecando y vengas al siguiente día y vuelvas a pedir perdón por los mismos pecados. Como te lo he dicho antes, eso no es un arrepentimiento. Tú te vas a engañar a ti mismo y decir, ¿sabes qué? Pues estoy reconociendo enfrente de Dios que soy un pecador. Te voy a decir una cosa, pueblo. Reconocer enfrente de Dios que eres un pecador es bueno cuando te apartas de tus pecados. Pero si todos los días estás reconociendo que eres un pecador y nunca te apartas de tus pecados, esas palabras van a ser usadas en contra de ti. Porque sabiendo, como aquel le dijo, ¿sabías tú que yo recojo donde no sembré y que recojo donde no esparcí y cosecho donde no sembré? Aún así no lo depositaste en el banco. A ti te va a decir, tú sabías, siervo malo y negligente, que yo vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga, y tú sabías que eras un pecador, porque constantemente estabas reconociendo que eres un pecador y no te arrepentiste, no te apartaste de tus malos caminos. O sea, por tus propias palabras te va a juzgar. Pero tú la tomas como una oración muy humilde que reconoces. Pueblo, yo entiendo y reconoce tus pecados enfrente de Dios, pero ya no los hagas más. Párale, ponle un alto. Porque si vas a ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Cristo, tienes que conformarte. ¿Cómo te vas a conformar? ¿Qué? ¿Te estás esperando que un toque del maestro te caiga o te toque y pum, ya seas a la imagen del Señor Jesús y ya no peques más y seas santo en todo? No, confórmate. El Señor Jesús tuvo que tomar cada elección de no pecar cada vez que fue tentado en diferentes maneras. Y Él decidió por amor al Padre no pecar, por elección, por amor. Y tú quieres que nada más venga, te caiga el fuego del cielo y ya no peques más. No, tienes que ir rechazando el pecado hasta que lo aborrezcas todo, y todavía tienes que crecer en el amor por medio de la práctica de los mandamientos. Por eso Jesús dijo bien claro, el que me ama guarda mis mandamientos. Pero ¿cómo vas a guardar los mandamientos si tú crees que ya no estás bajo la ley? ¿Qué dijo Santiago? Porque toda infracción de la ley es pecado. Si tú no estás bajo la ley, eso significa que ya no pecas. Los que ya no están bajo la ley son los que no pecan, porque los que pecan todos están bajo la ley. Sí, porque la ley fue la que dijo no robarás. Al que roba está bajo la ley. El que no roba no está bajo la ley, porque la ley no le aplica. Sí, pero viene el asunto luego. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, ¿has mirado esos pasos? Son reales. A los que predestinó, a estos también llamó. Bueno, los predestina desde allá atrás, antes de que fuéramos nacidos. Una vez que estamos en la tierra, los llama. Escuchan el llamado, los justifica, ¿sí? Y luego los glorifica. ¿Qué es glorificar? Glorificar es la presencia del Padre en tu vida. Toda la presencia, la gloria de Dios, sí, en tu vida, la manifestación del Espíritu, no como en poder, así como dicen ellos, echando fuera demonios, aunque también igual, pero no como, haz de cuenta, como hoy en día se enfocan únicamente en esas partes. La gloria de Dios se manifiesta en la pureza, en la santidad, en la verdad. Porque tú has mirado y la mayoría de predicadores que andan echando fuera demonios y haciendo todo su circo, su forma de conducta es mala. Entonces la gloria de Dios se manifiesta. Cuando ves la gloria de Dios, ¿qué ves? La hermosura de la santidad, ¿verdad?
Cuando tú ves la gloria de Dios, ves la hermosura de la santidad. Entonces, cuando Dios habla de glorificar a un hombre, está mirando la hermosura de la santidad, está mirando la santidad real, manifestada en forma de conducta, en trato, en mansedumbre, en humildad de verdad, en todo el fruto del Espíritu. De esto en realidad estamos hablando, pueblo. O sea, porque nada más cuando en la mente carnal, cuando se escucha glorificó, inmediatamente piensan como que Dios ande como si los exaltara así en una forma carnal y todo mundo se doblara enfrente de ellos, como si fueran muy importantes, por así decirlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí se hacen realidad todas las cosas, pero dentro de la santidad. Porque hoy en día ese versículo se escucha mucho por las calles. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es contigo y por ti cuando tú estás caminando en perfecta obediencia. Pero tú sabes bien, y lo has leído muchas veces, que el que se constituye enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si tú te haces enemigo de Dios, ¿tú crees en realidad que Dios está por ti? ¿Quiénes se rebelan en contra de Dios? Los que se convierten en amigos del mundo. ¿Quiénes son los amigos del mundo? Los que practican las cosas del mundo, los que practican las cosas del carne, los que se dejan llevar por los rudimentos del mundo. Esos no son amigos de Dios. Dios no puede estar con ellos. Por eso todo esto es una santificación bien rica, porque entonces cuando tú estás santificado, en verdad, entonces Dios está por ti y para ti. Pero cuando tú no vives así, Dios no puede estar para ti y por ti, porque tú estás yéndote tras lo que no aprovecha. Y te estás perdiendo las bendiciones, aunque te quedas con el versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy en día, los cristianos impíos e inconversos están citando ese versículo y en realidad les vienen calamidades y calamidades y calamidades, como te había leído antes en Deuteronomio 28. ¿Por qué? Por la misma forma de conducta. Es importante, pueblo, que le pongas corazón a estas cosas para que entiendas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Sí, dentro de lo que pidamos, porque estamos viviendo conforme a la voluntad del Padre. ¿Para qué te entregó a su Hijo? Para salvación, para limpieza de pecados, para vivir en santidad y pureza enfrente de Él. Por lo tanto, si no es eso lo que tú haces, ¿recibiste a Jesús en realidad? Porque hoy en día recibir a Jesús es como si Jesús fuera un regalo, así como un libro. Te voy a decir algo. Recibir a Jesús es vivir como Él todos los días de tu vida, desde el momento en que te arrepentiste. Eso es recibir a Jesús. Recibir a Jesús no es nada más un regalo. Es como si te dieran una Biblia, ¿no? Agarran una Biblia y te la dan, mira, ten. Entonces tú agarras la Biblia y la agarras con tus manos físicas, pero no tiene poder en tu corazón hasta que tú te arrepientas. Nos vemos, y tú puedes andar acarreando toda esa Biblia y tener la Biblia bajo el brazo y todo, pero en tu corazón no va a estar la palabra. Entonces no hay una mezcla, no son hecho uno. Entonces, recibir a Jesús significa que tú vives en santidad y verdad todos los días desde el momento en que te convertiste. Desde el momento en que lo recibiste, porque Jesús no es una cosa, Jesús es espíritu, es verdad, es integridad, es santidad, es pureza. Tú no puedes decir que recibiste a Jesús si no tienes pureza. Es contradictorio, porque recibir a Jesús es vivir en Él, siempre. Hoy en día nomás reciben a Jesús como un ritual. Así no, pueblo, tienes que enderezar tu camino, porque recibir a Jesús es recibir vida. Es recibir paz, es recibir amor y mantenerte, porque si tú no te mantienes en Él, entonces en realidad no estás, como te lo digo, no lo has recibido. Simplemente estás concentrado en practicar tu religión. ¿Por qué? De acuerdo con la religión cristiana, recibir a Jesús es simplemente hacer una oración. De hecho, está tan paganizada que nomás dicen, ya aceptó. ¿Aceptó qué? ¿Qué aceptó? O sea, ya están tan lejos que desafortunadamente pues duele. Pero recuerda esto, pueblo. Recibir a Jesús, si Dios te dio a Jesús y tú verdaderamente lo recibiste, tu vida tiene que ser diferente. Y si tu vida no está siendo diferente ahora,
Yo te digo una cosa, pueblo. En realidad, las cosas están muy mal. ¿Sí? Porque si no estás caminando de la forma como el Maestro llamó a que se viviera, teniendo a Jesús en el corazón y viviendo entregado a Él, viviéndolo. Sabemos que Jesús es el camino, pero no se camina con atención. Sabes que Jesús es la verdad, sin embargo no eres verdadero. Sabes y reconoces que Jesús es santo, sin embargo no te santificas. Sí, sabes que Él es la vida, pero vives tu propia vida en lugar. De esa manera se practica la desobediencia, porque te repito, Jesús es vida, es lo que vives diariamente, la forma en la que vives. Jesús, podríamos decirlo que es como una forma de ser viva y eficaz, no unas letras, una forma de ser amor, de vivir en paz, de vivir en gozo, de vivir en paciencia. No letras, es vivido. Yo no puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón cuando no vivo lo que Cristo es. Es contradictorio. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Fíjate bien y entiende bien las cosas en la forma en la que estás caminando. Porque se está caminando de una manera errónea, religiosa. Por eso te he dicho muchas veces que se está caminando en religión, y me refiero al cristianismo como religión porque lo es. Porque nada más tienen un evangelio exterior. No está un evangelio interno. Si tú te fijas, los predicadores te hablan de cosas exteriores. La palabra que te hablan es palabra que ellos estudiaron o se copiaron de alguien. Se roban las profecías unos a otros. Los cantantes cristianos siempre están cantando. El otro día estaba escuchando cantos para seleccionarlos, para ponerlos en Radio Exodus, y simplemente está difícil encontrar cantos donde en realidad glorifiquen al Padre, porque mientras estaba escuchando el Señor me enseñó este asunto. Yo caminé en la música del mundo y la conozco, tal vez no a la perfección, pero la conozco. Y conozco la razón y los motivos por los cuales los hombres en el mundo cantan. Y en el mundo se tiene la tendencia a siempre cantar cuando una persona le hicieron un desamor, la traicionaron, anda muy adolorida. Hoy en día ya no son tanto los cantos así, excepto hoy se fueron más por lo sexual, hablando de inmoralidad sexual en sus cantos. Entonces, ese mismo espíritu de dolor, de soledad, de abandono, de tristeza, ese mismo espíritu que tiene invadidos a los cantantes cristianos, porque cantan como si Dios los hubiera dejado. Piden un toque, piden, vuelve a nosotros, regresa, danos de tu presencia, no te alejes, no te apartes, llénanos, danos un toque de tu espíritu, derrama tu presencia, cosas similares, que es como si Dios los hubiese dejado, como si están prácticamente como si estuvieran cantándole a una mujer que los dejó o a un hombre que los abandonó. Pero únicamente por eso digo, es prácticamente el mismo espíritu que en el mundo hay, y eso porque en el mundo lo hacen porque la mayoría y a causa de tanta infidelidad, pues es lo más típico que pueden hacer que un canto sea famoso. Entonces, en el mundo cristiano, para que los cantos sean famosos, también es la misma función. ¿Por qué? Pues la mayoría está sufriendo con el pecado, la mayoría se siente abandonado por Dios, la mayoría tiene necesidad de Dios. Entonces, cuando hacen un canto, Señor, ven a mí, pues la gran mayoría se identifica con esos cantos. Derrámame, lléname, bendíceme y cosas similares. No te alejes de mí y cosas así. Es lo que ocasiona que los cantos cristianos en realidad sean famosos. Te voy a decir una cosa, pueblo, esos cantos cristianos, hazte cuenta que te encarcelan a una forma de vida donde siempre crees que estás necesitado de Dios, cuando tú sabes específicamente que lo único que te aparta es de Dios. Nosotros en esta tierra
en realidad, nadie debería de tener necesidad de Dios, porque Dios es la plenitud de todos. Y la única razón por la cual los hombres tienen necesidad es porque se apartan de Dios por causa del pecado. Entonces, se encuentran encadenados al pecado y piensan que por eso ya no pueden venir a Dios, cuando sí puedes. Lo único que tienes que hacer es quitar el pecado de ti y ven a Él. Ahora dicen, Señor, acércate a nosotros. No, Dios dijo, acercaos a mí, quitad la iniquidad de vuestras manos. Acercaos a mí y yo recibiré. Pero hoy en día los cantos son así como, acércanos a ti, Señor. Acércanos a tu presencia, atráenos a ti. Y son puros cantos vacíos, en realidad, que no manifiestan la verdad de Dios, sino que solamente lo hacen porque son cantos que les dan cierta fama. Y desafortunadamente así es. Porque la mayoría de pueblos se encuentran en esa condición. Cuando pueblo, como dice aquí, si Dios os dio a Jesucristo, si no, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no también nos dará todas las cosas? O sea, lo que yo quiero entender, y lo veo, es por qué el pueblo de Dios está pidiendo que les den a Dios cuando el Señor ya les dio al Hijo. Y si los que supuestamente tienen el Hijo piden que se los den, eso da una clara señal de que no lo tienes. Si no entendemos, pueblo, ¿lo miras? Mira las cosas que estamos hablando, porque tienes que verlas específicamente. Porque el Señor ya te dio a su Hijo. Él no va a escatimar nada más. Lo más valioso que tenía te lo dio. Como para que, siendo tú hijo de Dios, estés pidiendo que te den al Hijo. Eso está raro. Es que si no te han dado al Hijo, si no has recibido al Hijo, no es porque Dios no te lo haya dado, es porque tú no lo quieres. Entiende que es el pecado el que te separa de Dios. Deja de pecar. Y yo te aseguro que si tú dejas de pecar, tú tendrás plenitud de Dios. Aparta tu pie del mal, ponme a prueba. Vamos a hacerle como Daniel, ya que tanto les gusta el ayuno de Daniel. Apártate de todo lo malo, haz únicamente lo bueno por 21 días. No te contamines con la comida del rey del príncipe de este mundo. Come únicamente, estoy hablando del espíritu. Haz únicamente lo bueno. Un reto, órale. 21 días mínimo sin pecado. Y tú vas a ver cómo tu espíritu va a estar más robusto. Sin pecado, ni en el pensamiento, ni en el corazón, ni las intenciones del corazón, ni en palabras, ni en acciones. 0 pecados. Pruébame. Y tú vas a mirar cómo te vas a sentir fortalecido en el espíritu y no en la carne. Y ya bueno, si le puedes echar unos ayunos físicos, pues todavía mejor, ¿no? Y oración, eso es típico. Tiene que. Eso es nada más para que tú compruebes. Para que tú compruebes en tu propia vida el poder de vivir sin pecado. Yo sé y entiendo que ustedes han sido enseñados a que siempre tienen que pecar. Pero he aquí, el Señor los llamó a una vida santa. Y vas a entender entonces, fíjate, cuando tú vives en pecado te sientes vacío y clamas, Señor, ven a mí. Cuando tú vives en pureza y en santidad enfrente del Padre por el Espíritu de Dios, entonces solamente das gracias. Gracias, Señor, por tu bendita presencia, por tu amor, por tu paz que fluyen de mí como manantiales de agua viva, así como lo prometiste. Gracias por la vida plena que me has dado, que ahora sí la veo y la puedo disfrutar. O sea, de hecho, nada más te la pasas dando gracias porque estás deleitándote en las cosas que Él te ha dado. Si no entendemos. O sea, es bien deleitable el vivir sin pecado, pueblo. Yo lo he dicho antes y te lo voy a repetir. Para los hijos de Dios, es más fácil vivir sin pecado que vivir en pecado. ¿Sabes por qué no lo logras así? Porque no crees.
Ese es el problema. Nada más por tu incredulidad no puedes hacer las cosas bien. Pero si tú creyeras que para ti vivir en pecado es fácil, si tú creyeras, que vivir en santidad es fácil y vivir en pecado difícil, las cosas cambiarían. Pero el malo te ha enseñado que vivir en santidad es difícil y vivir en pecado facilito. Simplemente estás torcido en tu enseñanza que has recibido. Si tú enderezas esas cosas, y esa es solamente una, por eso no pueden. Recuerda, conforme tu fe te sea hecho. Si tú crees que vivir en santidad o que seguir a Dios es difícil, ¿qué crees que vas a caminar? ¿Cómo crees que va a ser tu camino? Difícil. Pero si tú crees que caminar en santidad es fácil, y esto lo dijo el Maestro, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que tú que andas diciendo por ahí que este camino es difícil, cierra la boca, te defiendes más callado, ponte a vivir en santidad por el Espíritu y verás que sí puedes y es fácil. El Maestro no dice mentiras, Dios no dice mentiras. Si Él dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, es fácil, pueblo. Es fácil. A los incrédulos y contumaces y rebeldes les es duro, porque aman el pecado. Y les encanta justificarse en las Escrituras de las razones por las cuales no viven en santidad. Si tú de verdad quieres caminar conforme a Dios y hacer la voluntad de Dios, pueblo, yo simplemente te aconsejo, hazlo. Porque tienes todo el poder para hacer lo bueno. Tienes el poder para amar aún a tus enemigos. Tienes el poder para vivir en paz aún en medio de la guerra. Tienes el poder para vivir en gozo en medio de las tribulaciones más bárbaras. Tienes el poder para ser paciente, para ser benigno, para ser humilde. Tienes el poder para que todo el fruto del Espíritu salga en ti. Esto es para los que en realidad nacieron del Espíritu. Los que no, pues nazcan del Espíritu. Ya que estás escuchando su voz, arrepiéntete, derrama tu corazón enfrente de Él y órale, aquí estoy, Señor, perdóname. He pecado, he hecho lo mal, ya no lo voy a hacer. No más. Y si tu corazón es así, Él te va a dar su espíritu, porque de acuerdo con el libro de Hechos, Él da su espíritu a los que le obedecen. No todo el mundo lo recibe porque hay muchos religiosos, pero no todos son obedientes. Muchos son llamados, pero se acomodaron en el llamado y se dieron por hechos una vez que han sido llamados. Mucha gente se cree que ya porque Dios los llamó, ya pues van a ser salvos. No. Yo he conocido mucha gente que Dios los llamó y han apartados de Dios. La esperanza es que regresen. Para eso se les predica, para que se conviertan y se aparten de sus malos caminos y busquen a Dios con todo el corazón. Así que si Dios te dio a su Hijo, no hay nada más que Él no pueda darte. Y si te dio a su Hijo, ¿por qué mendigas pan? ¿Por qué clamas por un toque cuando ya tienes a Jesús? ¿Por qué clamas que llenen tu copa cuando tienes a Jesús? ¿No estás dando más bien testimonio que andas vacío porque has platicado con la serpiente y te has comido el pecado? A lo que te digo, ¿te encanta el ayuno de Daniel? Ponte 21 días mínimo. No pecado. Y verás los resultados. Pero eso otra vez, estamos hablando por el Espíritu, no en la carne. Los espirituales entenderán. Los carnales no van a poder vivir. Porque estas cosas son en el Espíritu. Dios lo dijo bien claro, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi Espíritu. Y si las cosas son hechas por el poder del Espíritu del Señor, pueblo, yo te aconsejo que en realidad te entregues a la obediencia y tienes que buscar dos cosas que ahorita tienes que estar buscando. Nacer del Espíritu, bautizarte en su nombre si no te has bautizado en su nombre. Y si tú te bautizaste en su nombre, no de corazón, no porque querías vivir en santidad y porque realmente querías ya estar muerto al pecado, entonces tienes que hacerlo. Pero el bautismo únicamente te es válido cuando tú de corazón crees que Jesús murió por tus pecados y que tú ya no más vas a vivir en el pecado. Porque si tú haces el bautismo de una forma
religiosa, como los escribas y fariseos antiguos que no daban frutos de arrepentimiento, no te va a hacer efecto. Porque aquí no se trata de rituales, aquí se trata del corazón. ¿Por qué haces las cosas? Dios dijo, todo lo que hagáis, hacedlo para Dios y de corazón. ¿Nos entendemos, pueblo? Así que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sean contigo y apégate. Tú puedes vivir sin pecado, todo es cuestión de que te afirmes. No hay nada, nadie te podrá hacer frente, mucho menos el pecado que ha sido destruido en la cruz del Calvario. Cree lo que Dios dijo y deja de creer las mentiras de los hombres que ni siquiera quieren apartarse ellos mismos de su propio pecado. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.